a la iglesia Villanueva. Envié mi currículo y me aceptaron, y conozco a muchos hermanos aquí. A otros no conozco porque sé que son de otras iglesias. Le doy las gracias a Dios porque me permitió venir con mi esposa Maricruz. Ahí está. Me acompañó, le pedí que me acompañara y bueno, decidió venir conmigo a pesar de que todavía no ha conocido a Cristo. Estoy orando por eso y sé que muchos de ustedes oran por eso, y el Señor va a tocar su corazón en algún momento, cuando sea su voluntad, el día que tenga dispuesto para ella. Le doy las gracias a Dios primeramente por lo que ha hecho en mi vida, por lo que está haciendo en el día de hoy, por lo que va a hacer más adelante con mi vida, para servirle, para llevar su palabra. Le doy gracias a Dios por todo. Bueno, vivo una vida de que el Señor me ha dado esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no puede tener porque no conocen al Señor. Él me ha dado esa paz y tengo esa paz. Y como dice el Señor, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios y estaré contigo todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo, y eso lo creo. Él está conmigo, no me ha desamparado desde hace 4 años que lo conozco. Cuando decidí una noche doblar mis rodillas ante Él y levantarme de un sillón a otro, y vino mi vida y sanó mi corazón, sanó mis heridas. No guardo rencor en mi corazón, para nada. Me ha sanado, me ha ayudado, me ha guardado. Ha estado aquí, me ha abierto la puerta de este congreso desde Panamá y ha hecho muchas cosas en mi vida. He visto milagros del Señor, he visto la mano de Dios en mi vida, en mi esposa, que también me está acompañando, se llama Maricruz. Oren por ella, para que el Señor toque su corazón y algún día pueda ir a dar su testimonio delante de ustedes. Es un testimonio bonito. Yo no le voy a decir que pase acá porque será en el momento de Dios, en la voluntad del Señor. Pero he visto la mano de Dios. Señor Jesús ha sanado mi corazón. A veces hay dificultades en nuestra vida, no como creyentes, pero el Señor está con nosotros. Nunca lo duden. Él está con nosotros en cada lugar donde vayamos. Y sentimos su presencia, su Espíritu Santo nos guía, nos dice, no te rindas, sigue adelante, a pesar de lo que vean tus ojos. Porque nuestros ojos ven cosas que tal vez no ha llegado todavía, pero en un tiempo llegará. En el tiempo de Dios llegará. Llegará ese amor por nuestros hijos, por nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestras madres que todavía no conocen, tal vez suegros o hijos o hermanos que todavía no conocen al Señor. Llegará el momento en que Dios escuchará nuestras oraciones y ellos vendrán a sus pies y será un tiempo de gozo. Nuestra boca se llenará de risa y nuestro labio de alabanza, como dice la palabra de Dios. Así es, ¿no? Gracias por todo, hermano, al pastor, porque un día escuché el nuevo orden mundial y ese día Dios abrió mis ojos. Nunca había llegado a una iglesia, nunca me habían invitado a una iglesia, nunca me hablaron la palabra unos hermanos del trabajo. Yo salía, me disgustaba con ellos, pues, así como somos muchos antes de venir a Cristo, pero el Señor me estaba rodeando, ¿no? Estaba rodeando y permitió una circunstancia en mi vida. En desesperación, en angustia, como dice la palabra, en mi angustia invoqué al eterno Dios y el Señor me escuchó, oyó mi clamor y tuvo de mí misericordia. La misericordia de Dios es buena y estamos aquí por misericordia a todos ustedes. Que Dios me lo bendiga, que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento esté con ustedes y que se vayan a su casa gozosos y felices de la palabra de Dios. Dios le bendiga. Gracias, mi hermano, gracias. Amén. Ahora le pedimos a Guillermo Gutiérrez, si puede subir acá, por favor. Y la siguiente persona va a ser Lucy después de nuestro hermano Guillermo.
Bienvenido, hermano. Su micrófono, agarren los dos. Sí, así que cerquita para que se pueda escuchar bien. Dios les bendiga, amados hermanos. Me presento con ustedes, amados hermanos. Mi nombre es Guillermo Gutiérrez Lucero y vengo de Martínez de la Torre, Veracruz, México. Es un honor para mí poder estar frente a ustedes y expresar las grandezas que el Señor ha hecho en mi vida. Realmente para mí es un gozo poder estar hoy en este momento, yo que soy un hombre de campo, falto de preparación, de estudios, de conocimiento, pero les testifico las grandes cosas que hace el Señor cuando uno dispone su corazón a Él. Yo hace poco que me convertí al Señor, no hace mucho tiempo, yo andaba, como muchos de los que estamos acá, en las cosas del mundo. Yo andaba en el deporte de los caballos, yo andaba en ese mundo. Pero dice la Escritura que Él nos predestinó, Él tiene planes en la vida de cada uno, y quiero comentarles lo que el Señor ha hecho en mi vida. Yo, porque mi familia de sangre es católica, se dice católica porque no lo es, pero yo formé parte del catolicismo, me metí a servir y aún ahí tengo testimonio de que el Señor está también ahí. Solamente que hay muchas equivocaciones, pero a lo que voy es esto, amados hermanos. Aún yo andando en ese mundo, un hermano a la iglesia a la cual hoy sirvo, no tenían terreno para construir el templo. Y yo, sin conocer la palabra ni mucho menos, el siervo de aquel lugar envió una persona a verme a su casa para solicitarme si no les vendía un pedazo, una fracción para construir un templo. Y quiero decirles que cuando el Señor lo contempla a uno, suceden estas cosas. Porque cuando ellos estuvieron a verme, yo les respondí cuando me decían que si no les vendía una fracción del terreno que yo tenía para construir el templo. Y yo le respondí a la persona que estuvo enviada para hacer ese trabajo. Le digo, dile al pastor que aunque yo no pertenezco a su iglesia, pero yo he entendido que lo que soy y lo que tengo ahora es del Señor. He entendido eso, y dile que cuánto necesita para construir ese templo. Me dio las medidas de la fracción que necesitaba y estuvieron ya el pastor con su comité para ver eso. Ahora, ¿en cuánto nos vas a dar esa fracción? Les digo, ya les dije que lo que soy y lo que tengo es del Señor. Lo que les va a costar nada más es que lo escrituren para que lo arreglen debidamente conforme las leyes que rigen en este país. Eso es lo que les va a costar ese terreno. Amados hermanos, dénselo al Señor, amados hermanos. Pero dénselo más fuerte. Gloria a Dios. Amados hermanos, cuando yo doy ese paso y les di a los hermanos el terreno, en mi cabeza me corrió que yo un día fuera a pertenecer a ese lugar, y mucho menos que tuviera la bendición mayor que Dios da al ser humano en esta tierra. Tener la bendición de hablar de las grandes cosas, de hablar del amor tan grande que Él tiene a la humanidad y que nos dejó escrita a través de un libro. Amados hermanos, para mí, desde que yo entendí las cosas en el Señor, para mí no hay nada más grande que lo que hoy tengo, la bendición de tener la oportunidad de hablar, de testificar, no solamente allá en mi país, sino que hoy me escucha infinidad de países. Y eso es un gozo para mí, y créanlo, porque en mi corazón está
que yo quisiera saludarlos a todos, porque he entendido que la familia más grande que tenemos es la que Cristo nos ha dado. Realmente yo no conozco muchas cosas, me falta preparación. Pero lo que yo voy es eso, a lo que el Señor hace cuando uno dispone su corazón a servirle al Señor, a hacer su voluntad. En estos 7 años que llevo, porque eso es más o menos lo que tengo de convertido, el Señor me ha traído de una forma muy especial. El Señor me ha bendecido, siempre lo digo así, de una manera muy especial, amados hermanos, que hasta hoy estar en este lugar frente a ustedes, si hubiera sido por mi economía, por mis fuerzas, no estuviera acá. Pero cuando uno dispone su corazón, el Señor le enseña, el Señor le provee del conocimiento, el Señor le provee de los medios económicos para que las cosas sucedan. Amados hermanos, y es para mí un gozo poder compartirles a ustedes este testimonio, que hoy estoy en este lugar por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque aunque yo no le conocía, pero le decía al siervo que hoy es mi pastor, yo le decía, el hecho que ustedes adoren a un Dios de esa manera y yo de otra manera, no impide a que yo pueda participar en la obra del Señor. Me decía el pastor, que era el líder de ese movimiento, pidió conocerme por lo que había sucedido. Y créanme, amados hermanos, que el pastor fue y oró por mí y por mi familia. Pero yo en lo que andaba, créanme que no valoré, no le puse atención, no viví nada en ese momento. Porque aquel pastor me decía, hermano, esto que usted acaba de hacer al diablo no le gusta y puede traerle consecuencias. Y quiero decirles, amados hermanos, que aunque yo no entendí esa palabra, pero en menos de 2 años enfermó uno de mis muchachos. Tengo 3 hijos, tenía 3 hijos y el del medio, de 23 años, enfermó de riñón y tuvimos problemas muy grandes. Y cuando uno se convierte al Señor, cuando su familia no es cristiana, cuando no conocen las cosas de Dios y uno en la misericordia del Señor lo llama y alcanza uno esa bendición de poder entender y caminar, dar pasos, nuestra familia de sangre nos desecha. Nuestros amigos, y que dicen compañeros y amigos, nos desechan. Ese fue mi caso. Yo vengo de una familia numerosa de 20 hermanos carnales de padre y madre. Pero cuando yo me convierto al Señor, fui desechado de ellos a tal grado que cuando mi hijo enferma y falleció, ni uno de ellos quiso darme un centavo para comprar su ataúd. Si yo sin tener un centavo en la bolsa, créanme que es difícil, amados hermanos, cuando eso se vive, pero cuando se pasa esa prueba, somos victoriosos en el nombre de Jesús. Yo lo declaro, hermanos, yo lo declaro, porque no me dejaron solo. Algunos de otros lugares, de otros pueblos, me provieron, porque la mano de Dios no me abandonó, aunque todos me desecharon. Pero la misericordia de Dios es tan grande que hoy movió el corazón de los hermanos que están en Estados Unidos y el hermano que está presente. Unas familias que están allá fueron las que pagaron, porque yo vengo con los gastos cubiertos, porque si fuera por mi economía no estuviera acá. Por eso yo no tengo cómo agradecer al Señor. Y yo he dicho que todo lo que el Señor hace en la vida de uno, aunque no tenga el conocimiento, aunque no tenga nada, pero si el corazón lo dispone al Señor, Él va a hacer las cosas. Y es lo que hoy puedo testificarles, amados hermanos. Dios me los bendiga. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Sigue adelante. Gloria a Dios, sí. Fíjense que tenemos una iglesia en el hogar, le llamamos nosotros, es estudios bíblicos, en una ciudad que se llama Antioch, aproximadamente 1 hora de la ciudad en donde la iglesia se encuentra, y allí hay familiares de nuestro hermano
de que siempre me decían: Jeremías, mira el material que estamos estudiando, a ver cómo se lo podemos hacer llegar a mi familiar, a esa ciudad, ¿no? Bueno, le hicimos llegar el material que nuestro pastor nos ha permitido compartir en todo lo que es el área de San Francisco. Y son estudios espectaculares, y ese material se lo dimos al hermano, y gloria a Dios, porque yo sé que lo está usando, y el Señor le permitió estar hoy acá celebrando juntamente con nosotros. Y seguro que los familiares de él que nos están viendo ya sea por YouTube o por el enlace de Zoom, o tú que estás en live, no sé, están viendo esta retransmisión. Así que el Señor ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Amén. Bueno, le voy a pedir amén, dale ese aplauso al Señor, no te detengas si es para Él. Amén. Voy a pedirle a Lucy que pase adelante, también a Julian y también a Silvia. Por favor, de una vez pasen acá para que así podamos estar preparados, listos. Buenas tardes, hermanos. Dios siga bendiciendo su vida. Voy a tratar la manera de ser breve, hermanos. Nos ha compartido el pastor Sierra que si nosotros no testificamos de este Dios grande que tenemos, las piedras lo van a hacer por nosotros. Yo le aseguro, hermana, en esta tarde, hermano, que cada uno de nosotros tenemos un gran testimonio que dar, porque por esa razón estamos acá. Pero a veces hay nervios y temores, es por lo cual tenemos que orar. No crea que no estoy un poquito nerviosa, pero el Señor es mi fortaleza. Amén. Mi testimonio, venía a mi mente, ¿verdad? Mi testimonio es que conozco un Dios proveedor, y para mí el estar en esta tarde acá y tener también la bendición de conocer al pastor Sierra es de gran bendición y es un gran milagro. Tengo una hermana que vive en Canadá, ella se llama Blanca Marina Rivera. Ella está totalmente congregada a Vida Nueva. Ella viajó a Guatemala hace 2 meses y me dice: hermana, te cuento algo, me dice, te cuento que viene el pastor Sierra a Guatemala. ¿No te gustaría escuchar palabra de parte de Dios, que es el vaso que el Señor usa? Entonces yo me puse en duda, yo dije, bueno, pero si yo voy a mi iglesia, ¿verdad? Tengo a mi pastora donde voy a escuchar palabra. Y ella seguía motivándome y me decía: hermana, debes de ir a escuchar palabra. El Señor cada día tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. Yo he escuchado prédicas devocionales, no me pierdo ni un devocional. A las 7 de la mañana yo ya enciendo mi teléfono y escucho mis devocionales, que han sido de gran bendición en mi vida y para mis hijos también. Bueno, entonces yo dudando decía: ay, ¿debo de ir o no? Pero lo económico, en eso pensé, porque aproximadamente vengo gastando entre 2,000 y 3,000 quetzales, y ese dinero yo no lo tengo. Tengo lo que Dios cree que me está dando, que es lo necesario para mi vida. Ni me sobra ni me falla ir. Yo voy a ir, pero me daba pena por lo económico, ¿verdad? Tener que hacerla gastar a ella. Pero me dijo: no te preocupes, yo te voy a dar todo. Ella me proveyó este viaje. Estoy acá donde yo vivo, estoy como a 6 horas más o menos. Y ella proveó para mi viaje. Para mí es de gran bendición, hermanas, de veras. De gran bendición haber venido a escuchar palabra, haber estado escuchando al pastor, que el Señor lo siga usando, vaso útil de salvación para muchas personas que lo necesitamos, ¿verdad? Que el Señor siga dando sabiduría y entendimiento. Pastor Sierra, me da mucho gusto también conocerlo. Así que tenemos un Dios proveedor,
Solo doblemos rodillas, hablemos con el Señor, estemos en comunicación con el Señor y el Señor nos va a dar en su momento, ¿verdad? Amén, hermanas, Dios les bendiga. Gracias, hermana, gracias. Mira, eso es lo que venimos hablando, ¿no? Ella tiene su pastor y gloria a Dios, tiene su iglesia, pero también está reuniéndose con nosotros para glorificar al Rey de Reyes, ¿no? Qué hermosa. Bueno, vamos a pasar. Oh, aquí te tengo a ti, sí, perdón. Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. Brevemente les diré que nací en un hogar cristiano, observando especialmente la fe de mi abuelita materna y papá. Crecí creyendo que en general todo automáticamente estaba bien. Pero a los 18 años me fui a la universidad y empecé a ver que existía la indiferencia y el desamor. Eso me empezó a entristecer y a tener un sentimiento de soledad. Terminé la carrera, me casé, pero siempre hacía falta algo que nadie podía llenar. Al tener a mis hijos, vi la necesidad de ayuda para su formación. Una amiga me regaló un libro de psicología, empecé a leer libros, pero solo me empezaron a poner la cabeza más grande y a sentir impotencia por todo lo que tenía que hacer. Luego, un día, alguien llegó a mi casa. Ese día yo iba a ir a la iglesia a unirme a una célula, ya no ir solo en general a la iglesia. Entonces ella me dijo, dentro de las cosas que me dijo fue: he estado orando por ti desde hace 2 años. Y yo dije, no, Dios tiene algo que decirme y esto es de Dios. Entonces, dentro de las cosas que me dijo fue: tú lo que necesitas es tener una relación personal con Dios. Cuando tú le oras, Él te habla a ti. Cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú oras, tú le hablas a Él. Cuando tú lees la palabra de Dios, Él te habla a ti. Y eso simplemente nunca lo había escuchado de esa manera. Y yo dije, sí, debe ser así. Entonces dije yo, si he leído tantos libros, ¿por qué no voy a leer la palabra de Dios? Si la he leído, la leía esporádicamente. Entonces dije, empecé a leer la palabra y entonces empecé a descubrir que no eran ríos de agua viva, eran océanos de agua viva. Ahí está escrita toda la esencia de la vida y la forma en que Dios quiere que la vivamos. Entonces, empezamos a llevar a mis hijos a la iglesia. Gracias a Dios lo conocieron, se bautizaron. Pero sucedió algo. Hace 6 meses uno de ellos falleció. Fue el dolor más grande de mi vida, simplemente un dolor extraordinario. Esos días me llené de cansancio, no sentía fuerzas, pero dentro de todo, lo único que me importaba era que mi hijo estuviera en la presencia de Dios. Y después dije, no, él era hija de Dios, está en su presencia. Es hijo de Dios y está en su presencia. Y eso me reconfortó, me empezó a reconfortar más. Y mi relación personal con Dios. Venían dudas, incertidumbre, tristeza, dolor. Pero cuántas veces he ido a Dios, orado y leído, Él me ha consolado, me ha fortalecido, me sigue enseñando, me sigue transformando. Y yo digo, es interminable. Entonces ahora digo, como me llegó muy al corazón un versículo de 2 Samuel 12:22, donde dice, yo voy a Él, mas Él ya no vendrá a mí. Pero qué maravilloso, en algún momento voy a ir de todas maneras. Así es un paso por acá y luego
a la plena presencia de Dios. Entonces, continúo con toda confianza, diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Gracias, hermanos. Dios te bendiga, hermana. Gracias. Amén. Bueno, gloria a Dios. Poco a poco, hay tiempo. Despacito. Va a tener que usar los dos micrófonos. ¿Puede agarrar los dos? Sí. ¿Sí? Ok. Ah, los dos. Sí, ahí está. Póngase aquí de este ladito para que sí pueda la cámara. Eso, muy bien. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Mi nombre es Silvia Sandoval. Yo quiero dar testimonio y fe de lo que el Señor ha hecho en mi vida. En noviembre de 2019 tuve un accidente cerebrovascular. No sé por qué. Bueno, yo me presenté a trabajar como todos los días lo hacía y me caí en mi oficina. La compañera de la vecindad de mi oficina se alertó al oír el ruido y le avisó a la jefe, a las demás compañeras, llamaron a los bomberos y de inmediato a mi familia. Me llevaron al hospital porque necesité de una cirugía de inmediato porque se me formó un coágulo en esta parte del cerebro. Yo aquí no tengo hueso y todas las mañanas que yo oro es lo que me sirve para darle las gracias al Señor. Esta parte de aquí yo todas las mañanas me la toco. En el intensivo, la neuróloga que me recibió le dice a mi hijo, la señora no va a salir caminando. Yo estuve 9 días en cuidados intensivos y 12 en encamamiento. Pero como ustedes ven, para la gloria y la honra del Señor, aquí estoy viva, parada, dándole a Él toda esa gloria y honra que Él merece. El segundo milagro que hizo este año fue que a finales de febrero de este año, me hicieron una mamografía. Dicha mamografía presentó resultados malignos. La ginecóloga oncóloga me dijo que tenía que hacerme de inmediato una biopsia. Los resultados de dicha biopsia dio como resultado células cancerígenas y que ya se había formado un pequeño carcinoma. De inmediato me tuvieron que operar el 15 de marzo, ya estaba siendo operada. La cirujana me dijo que con ella iba a estar el patólogo para ver si no habían sido tocados otros tejidos o ganglios, pero para gloria y honra del Señor, nada más sabía y todo fue en tiempo, en el tiempo del Señor. No es mi tiempo, no es sino que el tiempo del Señor para mí. Cuando yo fui con la doctora y le pregunté acerca de que se iba a necesitar radioterapia, ella hizo algo matemático y el resultado mío fue 7. Si hubiese dado 8, ya iba a quimioterapia o radioterapia. Pero para gloria y honra del Señor, no estoy recibiendo ninguna de las dos cosas. Me declaro sana en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, gloria a Dios.
Mira cómo es el Señor de bueno, ¿eh? Amén. Que Dios te bendiga y te siga fortaleciendo. El mejor médico, el mejor cirujano, lo tenemos nosotros. Amén. Él es experto. Cuando el médico dice ya no más, días, horas, el Señor tiene la última palabra. Claro, porque Él es el dador de vida y Él el único que sabe cuándo es mi último día aquí en esta tierra. Así que no te preocupes, que el Señor lo tiene todo bajo su control. Amén. Bien, ¿alguien más? ¿O ya es todo? Ya es todo, ¿verdad? Gloria a Dios. Mira que el Señor es bueno. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas y respuestas, pero pasamos de una vez a dar los certificados. Excelente. Así que vamos a dar los certificados antes de pasar a las preguntas. Y va a cambiar, sí. Buenas tardes, hermanos. Toma. Bueno, gracias al Señor por estos hermosos testimonios. Yo tengo aquí los certificados de las 3 personas que se bautizaron esta mañana. Los 3 que pasen un segundito. Alex Iván, nuestra hermana Yesenia Saavedra y también Anaí. ¿Están por aquí los 3? Sí, pueden pasar, por favor, rápidamente. Le damos un aplauso a nuestro Dios. ¿Esto para qué? Bueno, hermanos queridos, ustedes en esta mañana dieron un paso, la gente dice un paso de fe. Sí, el bautismo no es un paso de fe, el bautismo es un paso de obediencia. La fe es otra cosa. Lo que hay que ser es obediente para poner en práctica el mandamiento de la palabra del Señor. Y este certificado es simplemente un recuerdo de este día tan importante en nuestras vidas, ¿no? No es simplemente es esto, ¿no? Un certificado que el Centro Evangélico de Villanueva le da a ustedes para que recuerden que en este día está yendo mal. El Señor les permitió poner en práctica un mandamiento de la palabra del Señor y ustedes se comprometen públicamente delante de Dios y de todos los testigos que tuvimos esta mañana aquí atrás en la piscina, que por cierto, menos mal que llovió después de meterlo en el agua, ¿no? Aunque bueno, estábamos amados, pero lo digo por ustedes, ¿no? Así es que les felicitamos y dice en este diploma que te bautizaste cumpliendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo de ir a todas las naciones haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el Señor les bendiga. Les entregamos con todo cariño este diploma en esta tarde a ustedes. Bendiciones, queridos hermanos. ¿No está funcionando? Ok, pues muy bien, hermanos. Pues nuestro hermano Yuri nos va a ayudar con las preguntas. Sí. Se oía mejor aquí, pero bueno. Nuestro hermano Yuri ha recibido en un papelito las preguntas que ustedes han hecho y a mí me gustaría que prestaran mucha atención porque se aprende mucho con estas preguntas y con las respuestas. Yo siempre digo, yo no tengo la respuesta a todas las preguntas que la gente me hace. De hecho, yo he tenido que aprender a decir, no lo sé. Yo no sé todo, ni mucho menos. Estoy aprendiendo. Como dijo alguien, solamente sé que no sé nada, ¿verdad? Y si la respuesta está en la Biblia, creo que mi deber, creo que mi obligación es saberla y responderla. Pero si ustedes me hacen alguna pregunta cuya respuesta no está en la Biblia, pues podré dar mi opinión personal, pero no deja de ser una opinión personal como la de cualquier otra persona, ¿no? Así que espero que las preguntas sean con una connotación bíblica y no preguntas que le voy a tener que responder, no lo sé, si la respuesta no está en la palabra. ¿De acuerdo, hermanos? Así que prestemos atención. ¿Cuál es la primera pregunta, hermanos? ¿Podría explicar sobre la ciudad de 7 monumentos que usan los Illuminati y cómo se puede identificar el movimiento Illuminati influenciando la iglesia? Mire, yo no he venido aquí a hablar de los Illuminati, yo he venido aquí a hablar de Jesucristo y de su palabra. Si usted tiene interés en los Illuminati, se mete en Google y aprende todo lo que quiera.
Y si usted quiere saber si los Illuminati o cualquier otra filosofía o movimiento está influenciando en su iglesia, lo que tiene que hacer es leer la Biblia y filtrar a la luz de la palabra de Dios si lo que está predicando ese señor, ese pastor, está en la Biblia o no está en la Biblia. Pero yo hablar de los Illuminati, sinceramente a estas alturas como que no, porque no vengo aquí a hacerle publicidad a nadie, sino solamente a mi Señor Jesucristo. Lo siento. ¿Okay? Pastor, ¿podría explicarme por qué Pablo dice que el Mesías es las primicias? Es que Pablo no está diciendo que el Mesías sea las primicias. Pablo está hablando de Jesús en cuanto a su resurrección. Esa pregunta está en el capítulo 15 de Primera de Corintios, donde dice que Él fue las primicias de la resurrección, porque realmente el único que verdaderamente ha resucitado fue el Señor Jesucristo. Todas las demás personas que nosotros decimos que resucitaron, volvieron a vivir, revivieron, pero resucitar es una cosa, es un término completamente diferente. Por lo tanto, el único que verdaderamente resucitó y nunca más volvió a morir fue el Señor Jesucristo. Por eso se le considera las primicias, el primero, el botón de muestra de lo que nos va a ocurrir a todos los demás, ¿sí? Pastor, ¿qué opinión tiene de la preexistencia del hombre o del alma? Es que vamos a ver, yo no sé de dónde sale esa pregunta, pero la preexistencia del hombre se refiere que antes del hombre ya vivía el hombre. Preexistencia, que antes de la existencia ya había existencia. Entramos a juegos filosóficos, a filosofar y a perder el tiempo. No hubo preexistencia antes del hombre en cuanto a vida humana. El primer ser humano, según la palabra de Dios, fue Adán. Ya sé que por ahí algunos han predicado de que hay una existencia preadámica, que hubieron hombres antes de Adán y Eva, pero sinceramente no sé de dónde sacan eso, porque eso no está en la Biblia. Ahora, si queremos inventarnos cosas, podemos tener muchos congresos para decir tonterías, pero no hay una preexistencia humana de hombres. Hay vida antes del hombre, sin lugar a dudas. Los animales fueron antes del hombre, los ángeles fueron creados antes del hombre, Satanás y sus demonios y todo eso ya existían antes de Adán y Eva, pero no hubo un hombre antes de Adán y Eva. Él fue el primero. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Amén. ¿El anticristo va a adorar a Alá? No lo sé, yo lo único que sé es que el anticristo dejará de adorar al Dios vivo y verdadero, que era el Dios que sus padres le enseñaron y le predicaron, y durante un tiempo parece que se va a asociar con religiones falsas, con religiones que no tienen nada que ver con principios bíblicos, pero lo que sí sabemos es que el anticristo al final se convertirá en un ególatra, es decir, una persona que obligará a la gente a que lo adoren a él. Él quiere ser el centro de la adoración. De hecho, una de las cartas que Pablo escribe, creo que es Primera Tesalonicenses, dice que él se levanta contra todo lo que es Dios o es objeto de culto, de tal manera que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Es decir, él realmente no va a adorar a nadie, sino lo que él quiere es que lo terminen adorando a él. Ese es el objetivo. Amén. Teniendo en cuenta segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, y también la inerrancia de la Biblia, ¿qué significa que Cristo viene pronto? Paola de Costa Rica. Pues significa que Cristo viene pronto. Si la Biblia dice que Cristo quiere, segunda de Pedro, ¿qué? Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3, capítulo 9. Capítulo 3, versículo 9. 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no deseando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, el Señor viene pronto, pero lo que para nosotros puede resultar un tiempo demasiado largo, para el Señor no es nada. Prueba de ello es que Él mismo dice, en cuanto a su existencia, que para Él un día es como si fueran 1000 años, y 1000 años como si fueran un día. El Señor es un Dios atemporal, no lo limita ni el espacio ni el tiempo. Por lo tanto, cuando Él dice que viene pronto, habla desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista de nosotros. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto y a qué se refieren las Escrituras cuando dice en Mateo 24, versículo 29, mas hay de las que están encintas en aquellos días, orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo? Bueno, Mateo 24 es la respuesta a una pregunta que los discípulos le hicieron al maestro cuando él les dice que el templo va a ser destruido, que no quedaría piedra sobre piedra, y entonces los discípulos se quedan sorprendidos, muy impactados por la respuesta por lo que el Señor les acaba de decir,
Y entonces él menciona precisamente a las mujeres que en el tiempo de la persecución se encuentren embarazadas, y por sentido común, cuando una mujer está embarazada, probablemente a punto de dar a luz, pues imagínense ustedes, se tiene que salir corriendo, huyendo de un lugar para otro, ¿no? Por eso dice, ay de las que estén encintas en aquellos días, porque correr con ese barrigón y a punto de parir, pues tiene que ser terrible, ¿no? Entonces, si usted está embarazada, no tenga miedo, el Señor la va a cuidar y la va a proteger, pero en países donde hay persecución, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque lógicamente una mujer embarazada es mucho más vulnerable que una persona que está sola y puede correr y buscarse la vida de alguna manera, ¿verdad? En mi entendimiento, la comunión con Dios la realizo orando y Él me contesta por medio de la palabra. ¿Existe otra forma de comunicación con el Padre? La Biblia dice que al Padre se llega a través de Jesús. Otra cosa es cómo el Señor te responda, pero el único camino y el único nombre bajo el cielo dado a los hombres a través del cual podemos ser salvos es a través del Señor Jesucristo. La forma de comunicarnos con Dios es a través de su Hijo, ¿verdad? Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora, el Padre te puede responder de muchas formas diferentes. Todas y cada una de ellas tienen que coincidir con lo que dice la palabra de Dios, con la Escritura. Pero el único medio de tener comunión con Dios es a través de Jesús, por supuesto. Dios le bendiga, pastor. Pregunta. Si yo soy bautizado en la iglesia, pero no soy pastor, ¿puedo yo bautizar a algún hermano nuevo que se ha declarado al Señor, pero no quiere estar en la iglesia? Pero yo asisto. Espera, léemela otra vez porque no me estoy enterando de nada, ¿eh? Si yo soy bautizado en la iglesia, sí, pero no soy pastor, ¿puedo yo bautizar a algún hermano nuevo que ha declarado al Señor? Bueno, si un hermano nuevo ha declarado, ha confesado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, lo lógico es que esté en la iglesia donde esta persona está y que lo bautice el pastor, digo yo. ¿O usted ganó a alguien por la calle y no le lleva a ninguna iglesia? Es decir, esto es un poco extraña la pregunta, ¿no? Ahora, si usted es miembro de una iglesia y fue bautizada por un pastor, esa pregunta en todo caso se la tiene que usted hacer a su pastor. No sé cuál es la costumbre en su congregación, si personas que no son pastores pueden bautizar a otras personas, aunque la Biblia no dice que para bautizar hay que ser pastor. También hay que ser sincero en ese sentido, ¿no? Hubieron personas en la Biblia que no fueron pastores, pero bautizaron a otra gente. Por ejemplo, Felipe fue un diácono de la iglesia y bautizó al etíope eunuco en el desierto. Pero generalmente la norma, lo lógico, lo sentido común es que la gente se convierta en una iglesia y sea bautizada por el pastor. Hay excepciones, pero la excepción no confirma la regla. Mateo 7, versículos 22 y 23. No entiendo cómo estas personas trabajan y hacen señales, pero Dios no los conoce, no los aprueba. ¿Por qué? Porque el versículo, que no lo ha terminado de leer, dice: porque nunca os conocí, hacedores de maldad. Si corta el versículo no lo va a entender, pero si lo lee entero sí lo va a entender. El versículo dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Una persona puede utilizar el nombre de Cristo, y el nombre de Cristo tiene poder, tiene autoridad, pero no significa que el instrumento o la persona sea correcta en lo que está haciendo. A nosotros no nos da credibilidad lo que hacemos, sino lo que somos. Lamentablemente en el mundo evangélico se le da mucha importancia a lo que uno hace y cómo lo hace, pero realmente lo que le da credibilidad a una persona no es tanto lo que uno hace, sino lo que uno es como persona delante del Señor. El micrófono negro. El negro. Sí, que está haciendo un... los dos no me lo juntes mucho. Okay. Sí, que se escuche tu pregunta en este. Vamos. En la actualidad existen profetas y se van a levantar otros legítimos. Si usted es miembro de una iglesia que no es la del Centro Evangélico Vida Nueva, esa pregunta se la debería de hacer usted a su pastor, porque hay iglesias que creen que hoy en día hay profetas exactamente igual que como hubieron a lo largo de la historia. Hay otras congregaciones que a lo mejor tienen otra opinión. Si usted es miembro de nuestra congregación, usted tiene que saber ya a estas alturas cuál es nuestra opinión acerca del tema profético. Hay muchas personas hoy en día que se llaman profetas que no son profetas ni son nada. Esa es la pura realidad.
Un profeta es un exponente del Evangelio, un profeta es un predicador de la palabra, un profeta no es una persona que se te acerca al oído y te dice lo que tú en el fondo quieres que te diga. Un profeta es una persona que está dispuesto a ir en contra de lo que tú quieres oír, pero te va a decir lo que el Señor quiere que tú sepas y que tú pongas en práctica en tu vida. Ahora, profetas hubieron, pero la palabra del Señor nos enseña que los que hoy en día se llaman profetas, lo que tienen que hacer es confirmar la palabra que ya está escrita y no salir del marco de la palabra, inventarse cosas como muchas veces ocurre, que dicen cosas que no están en la palabra, pero como se presentan como profetas, pues la gente les hace caso creyendo que es palabra de Dios. ¿Y cuántas personas dicen, no, yo hice esto, o vendí mi casa, o entregué mi coche, o di una ofrenda, o hice esto, o hice aquello, porque un profeta me dijo que hiciera esto o aquello? Bueno, perdone, querido, usted lo que tiene que hacer es lo que dice la palabra de Dios y no lo que dice un profeta, sino que la palabra de Dios está por encima del profeta, del apóstol, del pastor y de todo el mundo. La palabra de Dios es soberana. Y cuando alguien, por el cargo que ostenta, pues desplaza la palabra, después lamentablemente pasa lo que pasa. Gente desilusionada, gente herida, gente que no quiere saber nada del Señor, de las iglesias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Dios le bendiga, hermano Manolo. Igualmente. ¿Me podría explicar dónde tenemos el alma o en qué lugar del cuerpo? Jeremías, ¿tú sabes la respuesta? Imagínense que les diga aquí o aquí. Ya van por ahí diciendo, no, tenemos el alma aquí porque el pastor Sierra lo dijo. Yo qué sé dónde está el alma. Yo qué sé dónde está. ¿Qué más da dónde está el alma? Es que, hermano, yo con todo mi respeto, yo es que no me complico la vida con esas cosas. Es que yo tengo tantas cosas en la cabeza y tantas cosas que hacer que a mí me da igual si tengo el alma aquí, debajo del sobaco, en el pie, en el tobillo. ¿Qué me da igual? Es que no sé dónde está. ¿Qué quiere que le diga? No sé. Es muy importante saber dónde está el alma. Es algo trascendental, nos quita el sueño. Yo qué sé dónde está el alma, hermano. ¿Qué sé? Nunca me habían hecho esa pregunta, de verdad, Pero bueno, está bien. Tampoco está la respuesta en la Biblia. Si tuviera la tendría que decir, ¿no? Pero es que no lo sé. Yo no sé dónde está el alma, no sé. No tengo ni idea. A ver. ¿Por qué si en las Escrituras se nos habla solo de dos venidas del Mesías? ¿Por qué entonces muchos predican que Jesús viene por su iglesia en los aires y luego o posteriormente viene con su iglesia a la tierra? Esas son dos veces más, y una ya sabemos que vino a dar su vida y la segunda viene a reinar. Bueno, lo que pasa es que está preguntando y respondiendo al mismo tiempo. Me pregunta y ya te la respuesta. Entonces, ¿para qué me estás preguntando a mí? O sea, la primera venida del Señor Jesucristo se produjo y sabemos todos los detalles que tenían que darse y ya se han cumplido. Lo que pasa es que la segunda venida de Cristo es más amplia y tiene aspectos más amplios que hay que conocerlos. Claro que el Señor Jesucristo primeramente viene a buscar a su pueblo y después viene con su pueblo, pero es tan bíblico como decir que Cristo viene dos veces. La primera vez viene a buscar a su iglesia y en la segunda ocasión viene con su iglesia. Si usted no cree en eso, lo que está diciendo es que usted cree que la iglesia va a estar en todos los 7 años de la gran tribulación. Entonces eso ya sería otro tema, ¿no? Pero no hay contradicción entre decir que la Biblia habla de dos apariciones visibles del Señor Jesucristo y al mismo tiempo decir que el Señor Jesucristo primeramente viene a buscar a su pueblo y posteriormente viene con su pueblo. No hay ninguna contradicción. Son cosas que se complementan a la verdad general. De acuerdo a 1 Tesalonicenses 4:17, ¿sucederá el arrebatamiento? ¿Y en qué orden estaría sucediendo? Bueno, lo que tiene que ver, o sería bueno que usted escuchara las clases de escatología que yo di días o semanas antes de que empezara la pandemia en el 2020. El Señor nos permitió publicar un libro que se llama Escatología, que ustedes lo pueden adquirir en Amazon, por ejemplo. Y la Biblia nos habla de un arrebatamiento, de una desaparición de la iglesia, de los creyentes, y a lo largo de la historia se han ido levantando pues diferentes opiniones en cuanto a este tema, ¿no? Un sacerdote católico, dicho sea de paso, fue el primero en la historia que dijo que la iglesia no pasaría la gran tribulación o ninguna parte de la gran tribulación. Esta no es una enseñanza de ningún apóstol, de ningún profeta, no es una enseñanza que
se creyó a lo largo de los 2000 años de historia de la Iglesia. Repito, el primero que dijo, el primero que enseñó que la Iglesia católica, no la evangélica, la Iglesia católica no iba a pasar ningún periodo de la gran tribulación fue un sacerdote católico, estudiando por su cuenta el libro del Apocalipsis, aproximadamente hace unos 160, 170 años aproximadamente. De esta información o de esta opinión personal de este cura, de este sacerdote, pues Scofield, que era un predicador muy conocido dentro del mundo del protestantismo, incluyó esa opinión personal de este sacerdote, cayó muy bien los comentarios de Scofield, y muchos creyentes creen que lo que enseñó aquel cura por primera vez en la historia de la Iglesia es lo que va a ocurrir, que la Iglesia no va a pasar ningún periodo de la gran tribulación. Yo creo que he demostrado en más de una ocasión que por lo menos en la primera parte, en los primeros 3 años y medio, la Iglesia va a estar, porque la Biblia dice que, esto está en 1 Corintios 15, si lo quieren leer, que el arrebatamiento de la Iglesia, la resurrección. Pablo dijo, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Porque se tocará la trompeta y a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos nos reuniremos para estar con el Señor y recibirlo siempre en el aire. Entonces él habla de la final trompeta. ¿Cuántas trompetas hay en el Apocalipsis? 7. Pero es que antes de las 7 trompetas hay 7 sellos. Y después vienen las 7 trompetas. Y los 3 primeros años de la gran tribulación ocurren los sellos y las trompetas. Y al final vienen las 7 copas de la ira. Entonces hay que leer todo el contexto, todo el pasaje bíblico para que usted se dé cuenta, en fin, esto es lo que dice la Biblia y no lo que dicen los hombres, ¿vale? A mí me enseñaron en la denominación de la cual yo vengo que la Iglesia no iba a estar nunca en la gran tribulación, y cuando pregunté por qué, me dijeron porque Dios no ha puesto a la Iglesia para ira, sino para alcanzar salvación. Entonces, bueno, me callé y seguí estudiando y me encontré que en el libro del Apocalipsis se mencionan 3 tipos de ira diferentes: la ira del dragón, la ira del cordero y la ira de las naciones. Cuando le volví a preguntar al maestro a qué tipo de ira se refería cuando decía que el Dios no nos ha puesto para ira, no me supo responder. Ni siquiera sabía que el Apocalipsis hablaba de 3 iras diferentes: la del dragón, diablo, la de las naciones y la del cordero. ¿De cuál estamos exentas? ¿De las 3? ¿De una? ¿De 2? Ahí está la respuesta, ¿verdad? Por lo tanto, la Iglesia tiene que estar preparada, porque dice la Biblia que si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos, el Señor acorta aquellos días de tribulación. Claro, cuando leemos ese versículo, algunos dicen que los escogidos se refiere al pueblo de Israel, y eso no es verdad. La Biblia dice: vosotros que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿somos o no somos escogidos? Cuando nos interesa somos, y cuando no nos interesa no somos. Entonces no podemos jugar con 2 barajas, no podemos tener una regla de metros y otra en pulgadas. Entonces la palabra del Señor nos dice que todo creyente ha sido escogido, lavado y comprado por la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, usted tiene que quedarse con todo y no con lo que le gusta, y desechar lo que no le gusta, no le agrada, ¿no? Por lo tanto, es muy importante ver toda la información y preguntarse: ¿usted está creyendo en cosas que ha leído en la Biblia o que le han repetido en su iglesia y usted ni siquiera las ha comprobado a la luz de la palabra de Dios? Porque incluso conozco pastores que predican cosas que le enseñaron en su seminario o en su escuela bíblica, pero ellos personalmente no han llegado a esa conclusión, sino es la doctrina o la enseñanza de su denominación, pero no lo han comprobado a la luz de la palabra de Dios. Y también les digo algo: también hay pastores que piensan otras cosas, pero no se atreven a decirlas en público por miedo a que los pongan en disciplina sus denominaciones. También hay que decir eso, ¿verdad? Usted explicó en su prédica que a partir del año 483 de la profecía de Daniel entró el tiempo de gracia para los no judíos. Mi pregunta es: entonces, ¿en el antiguo tiempo no había gracia? En el Antiguo Testamento no había gracia, en el Antiguo Testamento había ley. La ley llevó a los hijos de Israel en un sistema opresivo durante cientos de años, desde que la recibieron en el monte Sinaí hasta que vino Cristo. La ley, la gracia y la misericordia vino con Cristo. En el Antiguo Testamento no hay gracia. En el Antiguo Testamento es ojo por ojo y diente por diente. El que la hace la paga. No hay gracia.
Por lo tanto, la gracia vino con Cristo. En el Antiguo Testamento es ley, ley, ley y nada más que ley. Explica el pasaje bíblico en Efesios 4, del 11 al 16, donde habla de los dones, apóstoles, profetas, etc. ¿Está dirigido también hacia las mujeres? ¿Puede una mujer ejercer el pastoreado? Primeramente, Efesios capítulo 4 no habla de los dones. Solamente hay 2 listas en la Biblia que hablan de los dones. Una se encuentra en 1 Corintios capítulo 12 y la segunda en Romanos capítulo 12. Ahí están los dones. Efesios capítulo 4 habla de los ministerios. Son cosas diferentes. Los dones son una cosa, los ministerios son otra cosa y el fruto del Espíritu es otra cosa, que están en Gálatas 5, 22 y 23. Entonces los ministerios se mencionan en Efesios capítulo 5 como los 5 especialistas, ¿verdad?, que dotan, capacitan a ciertas y determinadas personas para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Él, ¿verdad? Entonces, esos 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, están para ayudar, para fortalecer a la iglesia y para enseñarle a cada uno cuál es la función a la cual ha sido llamado y a la que no ha sido llamado. Ahora, la segunda pregunta habla de la mujer. ¿Cuál era? ¿Qué dice? Que si las mujeres pueden ejercer el apostolado o el pastorado. Pregúntele a su pastor, hermana. A lo mejor si usted en su iglesia está en una iglesia donde creen que la mujer puede ser una apóstola, sería, ¿no? Una apóstola, o pastora o profeta o lo que sea, pregúntele a su pastor. Esa persona seguro que no es de nuestra iglesia, porque saben perfectamente cuál es nuestra postura en cuanto al tema. En cuanto a este tema, y si pregunta esto es porque probablemente no sea de nuestra congregación. Pregúntele a su pastor a ver qué le dice. ¿Puede explicar el misterio de la serpiente en el desierto? No es ningún misterio, es una historia. Un misterio es un secreto no revelado. La serpiente en el desierto es un acontecimiento que ocurrió cuando el pueblo de Israel comienza a murmurar, comienza a criticar, y dice la Biblia que serpientes venenosas salen de la arena y comienzan a picar y la gente comienza a caer herida y muerta. Entonces el Señor le dice a Moisés que la única forma de salvarse y de impedir que el veneno mate a más gente del pueblo, que ya iban más o menos por 14.000, si no recuerdo mal, pues le dice: hazte una serpiente de bronce, la clavas en un asta, en una madera, en un palo, y los que miren hacia ella pues se salvarán. Es un tipo, saben que en literatura, en la Biblia hay muchos estilos literarios, hay hipérboles, hay parábolas, hay incluso fábulas también, ¿verdad? Hay muchos estilos literarios. Y un tipo es algo que prefigura algo. Entonces la serpiente en el desierto prefigura la muerte de Cristo cargando todos los pecados de la raza humana. Pero no es un misterio, simplemente es una historia de algo que anticipaba lo que iba a ocurrir cuando el Señor Jesucristo muriera en la cruz, que sería maldito, cargaría la maldición de todos nosotros para que nosotros heredásemos bendición. ¿Cómo es que aparecieron las diferentes razas en la tierra? Yo no soy experto en eso, no tengo ni idea. La pregunta no es de dónde salen los negros, esa no es la pregunta. La pregunta es de dónde salen los blancos, porque Adán no era ni blanco ni negro. Quiero decirles esto, Adán era de color de arcilla, era rojizo, porque la palabra Adán viene de la palabra Adamá, que es tierra, y la palabra Adán es una palabra compuesta por Aleph, Det, Dalet, Mensofit, y es el color rojo. Así que la piel de Adán no era ni blanca ni negra, era como de color arcilla, ¿vale? Ahora, el tema de las razas, yo no soy un experto en eso. Yo sé que el ser humano se ha ido adaptando a los distintos climas, a los distintos lugares, pero no soy un experto en tema de razas, así que disculpen, no tengo autoridad para hablar de un tema que no domino, lo siento. Dios le siga dando sabiduría para transmitirla a otros, respetable pastor. Bueno. ¿Cómo puedo yo identificar el don de lenguas, ya que en muchas congregaciones hacen un circo de ese don? Y por lo tanto, ¿cómo puedo saber si es un don de lengua verdadero? Ya que el libro de los Hechos habla de hablar otros idiomas o lengua. Tengo esa gran duda, pastor. Bueno, si en su iglesia se produce una confusión en cuanto a este don o en cuanto a cualquier otra cosa, es una lástima, ¿no? Ya esto
ya ocurrió en la iglesia de Corinto, ¿no? Que Pablo dijo que si entra algún indocto, algún inconverso en la congregación y ve a todo el mundo hablando en lenguas, dice, no dirán que estáis locos, ¿verdad? Entonces, uno de los dones que se menciona en 1 Corintios capítulo 12 precisamente es el don de hablar en otras lenguas, ¿verdad? Pero es un don que tiene que ir de la par del don de interpretación de lenguas. La palabra de Dios nos dice que nadie o ninguna congregación tiene que ponerse todo el mundo a hablar en otras lenguas, porque crea un desorden, crea un caos. Y 1 Corintios capítulo 14 nos da el orden de cómo se tiene que manifestar ese don. Si el capítulo 14 de 1 Corintios, que habla del don de lenguas y de la interpretación de lenguas, no lo están aplicando en su congregación, es prácticamente imposible que usted pueda saber quién está hablando realmente en lenguas aparentemente del Señor y quién está hablando en lenguas en la carne, ¿no? Por lo tanto, de todas maneras, eso tendría que verlo su pastor y no usted, ¿no? Pero bueno. Última pregunta. ¿No hay más? ¿No hay más? Trae más, que esto está bueno, trae más. Está bueno. Quitando la del alma que dije que no, voy bien, ¿no? A ver, ¿cuál es esa? ¿Por qué un hijo de Dios muere joven? Yo no lo sé, hermano, no lo sé. A mí me ha conmovido mucho el testimonio de la hermana que hablaba de que hace unos meses perdió un hijo. Cuando a mi hija le dijeron que tenía un 98% de metástasis en el cerebro y que le quedaba muy poco tiempo de vida, yo no estaba ni como padre ni como pastor preparado para semejante noticia. En el fondo creo, con todo respeto, que nadie está preparado para semejante noticia, ¿no? Llevar a una hija al hospital y decirte los 7 doctores, reunirte en una sala y decirte, esto pinta muy mal. Mire cómo está su cabeza, su cerebro. Hay 98% de que su hija no salga de aquí. Jamás le pregunté al Señor por qué, nunca, Dios lo sabe, nunca. Lloré como nunca en mi vida había llorado, sufrí, pero nunca le dije a mi Señor por qué. Nunca, jamás. Porque yo conozco a mi Señor y sé que si el Señor permitió eso, el Señor sabrá. ¿Por qué mueren la gente joven? No lo sé. Solamente sé que nosotros no somos dueños de la vida. No escogemos dónde nacemos, ni cómo vamos a nacer, ni cómo vamos a morir, ni dónde. Solamente sé que nuestra vida le pertenece al Señor y Él tiene todo el derecho de llamarnos a su presencia cuando quiera y como quiera. Solamente puedo decir eso. Pastor, ¿por qué el Señor no le permitió al endemoniado que estuviera con él? Sé que le dijo que se fuera a su casa y contar las cosas grandes que el Señor había hecho. Igual, si Él quería, ¿por qué no se lo permitió? Jesús no fue aceptado en la otra parte del lago, en la región de Gadara, donde vivían, digamos, gentiles. Sabemos que eran gentiles porque criaban cerdos y los judíos no comen cerdos, por lo tanto es el animal inmundo porque aparentemente parece limpio porque tiene pezuñas.